de joder, esto sí es cine. Hoy nos encontramos en nuestro penúltimo episodio y este capítulo vamos a hablar acerca de enojo y tristeza. Bueno, pusimos esos dos conceptos y a partir de ahí empezamos, bueno, cada quien vio como una película y bueno, yo esta semana, o quizá hice un poco de trampa esta semana, y vi After, vi de la 1 a la 3, bueno, 2:30. Y en esta, bueno, yo encuentro como mucho confort en este tipo de películas que no sé si catalogarlas como, es que no sé exactamente por qué entran como en estas películas de romance o comedia, pero, o sea, creo hay un nombre específico, pero no recuerdo, que son estas películas como de presupuesto medio o bajo, que son como de así como este tipo de películas, y como solo son como historias simples de alguna manera. Y yo como que veo estas películas, ya sea como para reírme, como para no pensar nada, o en este caso como en los que nada más estoy como de alguna manera, em criticando a los protagonistas en sus acciones que llegan a ser de alguna forma absurdas o frustrantes, en específico en esta de After, que es como esta línea como muy abusiva entre los 2 de las 2 partes de los protagonistas, y como las los personajes alrededor de ellos y las situaciones por las que o la historia en la que se desenvuelve. Y como esta frustración de a lo largo de las películas, en la que es como esta cuestión que es como la misma fórmula y llega a ser esta repetición, y de alguna manera está como que ya llega a ser un punto en que solo es como sacarle más dinero en específico en estas películas de After. Y bueno, eso me fue a una reflexión, o lo que me llevó a esto de como esta frustración, me puse a pensar como, ¿qué hacen estas historias como que sean tan criticadas? O de alguna manera y qué hace que las personas como que se atrapen tanto en esto y que haya como tantas películas de esto. Y tanto así de hay tantas películas porque, pues, si las hacen muchos porque, pues, hay demanda, pero a la vez son muy criticadas. Entonces, como pienso en esto de si tiene que ver solo porque la historia es simple, y es como está mal que sean estas historias, pues, simples, o es como que solo porque son como usualmente dirigidas a un público femenino, y es por el hecho que como que son como dirigidas hacia mujeres, es como para cuestión de burla, o es como esta cuestión de que precisamente que sea como todo esto es lo que las hacen adictivas, o como, no sé, es como eso es lo que me pude a pensar. Bueno, ¿ustedes qué vieron esta semana? Ay, lo que mencionas como que me parece muy interesante, porque pues sí, ¿no? Depende mucho también como de los espectadores. Y no sé, bueno, ya como ahora hablando de lo que yo vi, yo esta semana sí me enfoqué pues demasiado en la tristeza, pero pues no sé, sucede algo como muy extraño en mí en cuanto a las películas, porque normalmente, bueno, no con todas, pero sí con muchas, pues termino llorando, ¿no? Entonces, cuando planteamos esto de tristeza, pues yo me quedé como, ja, puedo ver casi cualquier cosa. Y porque al mismo tiempo, de hecho, como al principio, lo primero que pensé cuando dijimos tristeza y películas fue en Cars 3, porque yo recuerdo que pues esa también la fui a ver al cine con mi familia, porque pues mi hermano es como fanático, bueno, parte de su niñez se la pasó viendo Cars, y yo recuerdo que, que lloré con esa película, y pues fue algo como que bien gracioso, porque mi hermana mayor y yo estábamos llorando, y mi familia nos veía así como extrañas de por qué lloran con esta película. Entonces, como esta decisión de qué era lo que quería ver que me causara tristeza, pues era como un tanto difícil. Entonces yo lo que hice fue como preguntar por una película triste, porque yo no sabía como, bueno, algo que según yo, ¿no? Como algo que realmente diera tristeza y que no fuera solamente mi tristeza, que siempre sobrepienso en las acciones y como, ah, sí, este es súper triste porque
significa esto, ¿no? Y terminé eligiendo La delgada línea amarilla. Em, no sé, bueno, es una película que al inicio, de hecho, sí tenía como ciertas reservas, porque alguna vez ya había visto un fragmento de esta película, pero pues como que no me había interesado, porque también es, pues es mexicana, ¿no? Y yo justamente me la encontré en un canal de, que se llama Cine Latino y a veces yo no tenía como que esta cosa de que las películas que pasaran en este canal pues fueran como buenas. Y pues justamente cuando me la recomendaron pues decidí darle pues esta oportunidad y pues me di cuenta que es una buena película, no, que no tenía nada que ver como con los estigmas que tenía de ella, porque pues realmente es una película lenta, que como que va, que como que a lo largo tú sientes que como que no estás viendo gran cosa porque es algo como un tanto cotidiano en donde pues solamente son 5 trabajadores pues justamente pintando la línea amarilla de una carretera, ¿no? Entonces no parece que como que suceda algo tan existencial o interesante, pero pues al final sí te hace como justamente, ¿no? Verte un tanto reflejado, porque pues es como en esta cotidianidad, ¿no? Quizá tú no eres como un trabajador justamente, pero pues sí te hace como, eh, pues, encontrarte con estas cuestiones que también a ellos los aquejan, ¿no? Porque algo que se me quedó como que mucho fue esta cosa, pues, de los caminos y pues justamente como qué es lo que elegimos hacer y cómo a veces pues podemos como justamente caer en puntos muertos en donde pues como que ya no queremos seguir buscando o moviéndonos de un lugar y queremos como quedarnos en un confort. Y pues justamente al final de esta película, pues con un suceso como es la muerte, ah, pues el protagonista decide que no puede seguir en este punto muerto y pues tiene una nueva perspectiva en donde él dice que todavía va a seguir buscando. Entonces, no sé, creo que lo más interesante que se me hizo para este podcast, pues sí, fue justamente como la elección de la película, porque pues justamente como yo menciono, yo como que normalmente siempre termino llorando con todo y es muy gracioso porque de hecho como con muchas películas de terror, yo en vez como de terminar gritando, cosas así, termino llorando y es como de, no, porque su pasado es esto y no lo sé. Eso fue como, pues, mi aportación para este episodio. Okey, okey. Pues sí, bueno, me pareció bastante interesante la aportación de Cass, porque me llamó mucho la atención de que, pues, sí se haya enfocado demasiado a la tristeza, que o bueno, a pesar de que yo sé, tal vez lo ha comentado aquí, ¿no? Que se ha complicado un poco en conseguir una película que tenga el concepto de tristeza, o más que nada que tenga tal vez una trama de tristeza, ¿no? Y muchas veces yo creo que solemos caer en cosas erróneas que tal vez tienen apariencia de tristeza, pero en realidad suelen ser como de comedia o de romanticismo, etcétera, ¿no? Y bueno, dejando un poco de lado todo esto, me gustaría platicarles un poco sobre la película que yo vi. Se llama Código Enigma y está basada en la vida de Alan Turing. Ajá. eh, bueno, esta película siento que no la tomé muy, tal vez en serio, porque es imposible ver una película cuando estás haciendo otras cosas, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales errores, pero creo que es bien interesante también este tipo de ejercicio. Y no digo que quiero que todos ahora hagan cosas y vean una película, ¿no? Porque muchos pues no pueden. Y pues yo también soy una persona que no puede hacer dos cosas a la vez, como mirar y hacer cosas, ¿no? Y y bueno, el punto aquí es que me pareció, aparte de interesante,
me llamó esta manera de cómo mm, tal vez cómo darle importancia, ¿no? Hacia el protagonista cuando justamente están pasando muchas más cosas dentro de la historia. Siento que más allá de que Alan Turing pues haya sido de que una persona homosexual, pues también logró tener la paciencia también, no sé cómo decirlo, o sea, todavía sigo como procesando la película, ¿no? Pero está bastante cool el hecho de que pues esta persona pues haya sido parte de la guerra, ¿no? Tal vez de la parte trasera, porque muchas veces yo así le llamo, ¿no? Como ser parte del arte, pero quiero ser como parte trasera del arte, ¿no? O quiero hacer arte, pero no de manera directa. Y creo que justo se replica este mismo concepto, ¿no? De quiero estar en la guerra o no quiero estar en la guerra, o tal vez sí quiero estar en la guerra, pero no quiero vivirla de cerca, ¿no? Y tal vez de una manera un poco más intelectual. Y mm, dando un punto, o más bien como llegando al punto del enojo, o cómo explicar por qué yo la relacioné con este sentimiento, es porque, no sé, al final yo lo descubrí, ¿no? Sí me dio coraje como el hecho de que ya lo sentenciaran por ser homosexual y también de que le tuvieran que dar un tratamiento hormonal, ¿no? Porque creo que eso se sigue haciendo. No sé en qué lado y no tengo el dato bien claro, pero todavía se sigue haciendo y muchas personas todavía siguen creyendo que ser homosexual pues es una enfermedad, ¿no? Y, pues más allá del enojo también me dio tristeza por lo mismo, ¿no? De que al final pues esta persona en la vida real pues se suicidó porque por la ausencia de alguien, ¿no? Sí, pues sí, es eso. Va, va. Creo que mi película está bien como para seguir sobre lo que habló Cass. Y pues como creo que mucho más obvio sobre lo que hablas tú, Mafer. Mi película creo que habla más, bueno, puedo relacionarla como la tristeza convirtiéndose en enojo y como la impotencia que generalmente viene acompañando como a como a cierto tipo de enojo muy específico, que es el mismo que sufre Alan Turing, bueno, como cierto tipo de violencia que sufre Alan Turing y estas chicas de las que habla la película, como que este es como primero tristeza, luego impotencia y enojo. Y bueno, mi película es en realidad un cortometraje que se llama Terror Sisters. En español sería algo así como Terror Hermanas, así como una evocación al terror. Y es sobre cuatro mujeres trans que se juntan a comer. Es francesa la película, es de Alexis Langlois, creo que se pronuncia. Y pues se juntan a comer y una de ellas está como harta, ¿no? Porque llegando a la comida es sujeta de un montón de acoso en la calle, de violencia, entonces llega harta como a desahogarse con sus amigas y como que todas empiezan a recordar pues su día a día, ¿no? Estos abusos que tienen que sufrir diario, que tienen que aguantar diario y que no pueden controlar y es como pues esta tristeza, impotencia y finalmente como que se manifiesta en enojo, ¿no? Em, y pues sí, toda la película trata un poco de cómo las fantasías de que ellas tienen sobre cómo pues liberarse de ese tipo de abuso, ¿no? Pues es justamente ellas manifestando su enojo de un montón de maneras. Em, Sin embargo, la película, y creo que el trabajo del director no lo he visto todo, pero lo investigué y tiene como dos cortometrajes. Ya estoy hablando más como del cortometraje, como cómo está hecho. Em, y pues sí se nota que es alguien que apenas está haciendo cine. A mí me gustó, pero como que hace muchas referencias. Incluso el título hace referencia a Enter the Void, ¿no? De Gaspar Noé, me parece. Eh, y, y como que todavía mezcla un poco.
y creo que no lo hace tan mal, solo no, como que no está tan claro a veces la idea de exactamente cómo es que quiere comunicar lo que comunica, porque mezcla mucho la comedia con... Y a veces como que se mezcla con una plática muy seria, como que hay quiebres sí, pues rompen la conversación de una forma que le quita un poco de continuidad, pero pues es eso, la película es más como de estos pasos, o bueno, ya nosotros ya vemos el lugar del enojo, vemos un poquito de la tristeza, pero es principalmente como el, la impotencia, después convertida en enojo y pues este enojo manifestándose en cuatro mujeres. Y pues ese es el cortometraje que yo vi. Ok, pues sí, no sé, yo de hecho, o sea, no fue la única película que vi, porque también vi un cortometraje, ese cortometraje ya lo he visto muchas veces, pero siento que debes de digerirlo lentamente y tener que verlo una vez más como para entenderle, ¿no? Se llama La Bestia. No, claro, se llama Bestia, ajá, se llama Bestia, es de un director de animación chileno y está hecho a base de stop motion, ¿no? Bueno, la técnica es stop motion y me gusta mucho la historia porque también se basó pues en un hecho real, ¿no? En una historia real. De, creo que estaban también en época de guerra y todo eso, ¿no? Entonces se hacían como casas estas de seguridad, pero eran casas de tortura en realidad. Y el giro que me gusta como pensar es que cuando tú piensas en un personaje bueno, en realidad te la voltean, ¿no? Y es como el malo de toda la historia. Y pues nada, o sea, solamente quería traer esto un poco a colación, pero yo creo que igual, ¿no? O sea, como los podcasts anteriores, es que nos quedamos siempre con las ganas de hablar como de más cosas y también me parece demasiado importante el cómo tal vez alineamos las cosas o cómo las enlazamos entre cada uno, ¿no? De nosotros, entre las cosas que vemos o las que escuchamos o cómo interpretamos. Y pues nada, por mí es todo. No sé si ustedes quieren decir algo, como ven. Bueno, a mí me parece como muy interesante de como esto que hemos hablado como de cine, las películas y como de estos conceptos y de alguna manera esta dinámica tanto de hablar como de una misma película que vimos todos o una o que hemos visto diferentes películas y como mencionas, Maver, como esta cuestión en la que cómo hilamos las ideas e hilamos como estas narrativas o el significado incluso de toda la película a partir de, pues, como cada uno y como a dónde lleva el concepto y a dónde lleva como incluso en escoger las películas. Y no sé, creo que me parece muy interesante esto de nosotros, o bueno, nosotros como personas en cómo todo esto tiene como siempre relación como a las cosas que crecimos y conocemos y de alguna manera pues por esta cuestión que tenemos en común como que vivimos como en el mismo lugar y de alguna manera no es como que abismal, pero de alguna manera como la diferencia de las narrativas que llegamos a encontrar entre estos y como la unión a la que llegamos. Y eso es como que se me hace muy interesante. Pero bueno, ya llegamos al final de este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.